Muy buenas, Alberto. Hola, Un placer tenerte por aquí siempre, un- la verdad. a ver un segundo, porque tengo problemas con el... Ahora, Muy bien, muy muy bien. bien. Siempre, la verdad es que te agradezco mucho siempre el apoyo que nos haces, todo el soporte que tienes. Alberto, bueno, aunque ahora le veréis, probablemente si vais a su currículum y veis que está trabajando en Bankia, realmente es una de las... Bueno, Banca de CaixaBank, ¿no? Habrá que ver un poco... No, eh, no, de Bankia y CaixaBank, no, solo CaixaBank CaixaBank, vale, directamente. CaixaBank directamente. Pero El bueno, futuro próximo. Alberto es una de las personas realmente de referencia en cripto. En España, él fundó CoinFein, creó la primera empresa constituida con bitcoins en España y ha estado, y bueno, sigue a la última de cripto. Es una persona siempre que además entiende muy bien financieramente todo y además está haciendo trabajo allá dentro del sector financiero para que se sepa aprovechar esta oportunidad. Y bueno, siempre la verdad es que es un placer tenerte por tu misión y por lo que aportas a todo el espacio. En cuanto a conocimiento, en cuanto a explicación un poco, y yo creo que si en España yo creo que se ha avanzado con cripto, yo creo que Alberto tiene gran parte importancia en eso. Ahora mismo también está con AEFI liderando un poco la parte también, ayudando a los reguladores. Y bueno, pues es una de esas personas, diría, que están consiguiendo de alguna manera ayudar a que todo esto avance. Entonces, nada, Alberto, nos encantará saber un poco tu última opinión sobre cómo evoluciona todo, que esto es como la foto esta, decían que un año o 4 años en el mundo real es un mes en cripto, algo así. O sea que es muy complicado seguirlo, pero vamos, me gusta saber un poco tu opinión. Pues nada, te dejo. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús, por invitarme. Como siempre, sabes que es un placer estar aquí. Y bueno, cuando me invitaste, me pediste... A ver, un segundo, que parece que hay problemas con la cámara, disculpadme. Ahora. Bueno, cuando me invitaste, me pediste que diese una charla tipo TED. La verdad es que nunca he dado una charla tipo TED y quien me conoce sabe que cuando intervengo en foros lo hago para compartir opiniones, pero que normalmente están fundadas con razonamientos y por eso me siento cómodo defendiéndolas. Hoy no es así y además comparto una charla distinta de visión de futuro, que es una visión tan válida como cualquier otra. Y además luego en un foro donde hay economistas, donde hay personas que desde luego dominan mucho más que yo los ámbitos de los que voy a hablar. Así que bueno, presión añadida, pero acepto el reto. Así que vamos a ello. Lo que quiero compartir hoy con vosotros es una visión de futuro que está basada en el desempeño que están teniendo las finanzas hoy en día. Y quiero compartir con vosotros una idea. ¿Y si el de inversor fuese el empleo más común del siglo XXI? Vamos a reflexionar sobre esto a lo largo de los próximos 20 minutos. Y me gustaría comenzar haciendo un breve repaso sobre los distintos modelos económicos que hemos tenido hasta ahora y cómo las finanzas están cambiando justo en el periodo que estamos viviendo ahora. Hasta el siglo V, y no pretendo dar a nadie una clase de historia, tuvimos una sociedad que se basaba en el modelo esclavista. Ya sabéis, era un modelo muy parecido a los modelos Ponzi, ya que para seguir creciendo necesitaba incorporar continuamente esclavos. Esto tenía un problema, el mundo es finito, así que, bueno, el Imperio Romano precisamente se desmoronó por esto, no podía seguir creciendo al ritmo al que lo hacía y no podía seguir incorporando esclavos. Así que hasta el siglo V tenían este modelo económico y nadie se imaginaba cómo iba a ser posible el mundo sin una mano de obra como la de los esclavos. Lo que vino después fue la sociedad feudal. Hasta este momento lo que ocurría es que había esclavos y, bueno, las personas que tenían poder, como por ejemplo los reyes, no tenían ningún problema en garantizar su seguridad. Pero para mantener un nuevo orden era necesario establecer un sistema de vasallaje. Las personas rendían vasallaje al orden superior. Por ejemplo, los nobles rendían vasallaje al rey y le juraban lealtad, además de comprometerse a defender el reino. Los campesinos le juraban vasallaje a los señores feudales y bueno, este les protegía, por supuesto, de las distintas amenazas y se encargaba pues de que pudiesen cultivar las tierras y en general de que el orden se mantuviese. El status quo se mantuvo así y lo que ocurrió después
fue que vimos cómo la sociedad se transformaba una vez más. Los burgueses comenzaron a tomar poder debido principalmente al libre mercado. Y bueno, vimos como la nobleza y en general ese status quo que se había creado con la Iglesia como una parte muy importante, se desmoronaba principalmente en el siglo XVIII y XIX con la Revolución Francesa y otros movimientos que vendrían después. La sociedad agrícola es la que hemos tenido hasta no hace tanto. De hecho, este tipo de modelos normalmente se superponen, ya que no hay un año en el que dejemos de trabajar sobre un modelo para pasar al siguiente. Pensemos que hasta hace relativamente poco, pues bueno, en Estados Unidos convivía un modelo agrícola y también un modelo esclavista, ya que la esclavitud no se abolió hasta hace unos pocos cientos de años. Hoy en día tenemos un modelo basado en la industrialización, en la manufactura. Era impensable para muchos que las personas dejasen los pueblos, dejasen de cultivar la tierra para ir a las ciudades, a trabajar en una oficina o en una fábrica. Pocos se imaginaban cómo iba a cambiar el mundo y desde luego muchos pensaban que eso pues no era sostenible, ya que bueno, en realidad no nos entraba en la cabeza que pudiera haber modelos de relación entre personas que generasen riqueza más allá de obtener bienes raíces u obtener bienes que vienen directamente del cultivo de la tierra o de la ganadería. Pero es el modelo que tenemos hoy en día. Y en pleno siglo XXI hablamos sobre la revolución industrial, sobre la tercera, la cuarta, ya no sé por cuál vamos, ya que estos son topics que se tratan habitualmente en los ámbitos de innovación. Y bueno, si quieres seguir hablando de ellos es necesario ir cambiándoles de nombre. Pero normalmente en lo que sí que estamos de acuerdo es en que se está produciendo una automatización en el proceso de manufactura. Fijaos, porque en cada una de estas etapas hemos pasado a la siguiente porque se ha producido un cambio que ha hecho que la mayor parte de la fuerza de trabajo, el trabajo más común, pues cambie. Ya no es el de agricultor, sino que es el de pues, operario en una fábrica o en general el de participar del proceso de la manufactura. Ya no es el de esclavo, sino que es el de ser agricultor. Bueno, pues estamos viendo un cambio de modelo en el que, bueno, sí que podemos estar de acuerdo, y esto es algo objetivo, en que se está automatizando mucha mano de obra, no toda, principalmente aquella que, bueno, pues tiene que ver con baja cualificación, que tiene que ver con tareas repetitivas, que tiene que ver con el proceso de fabricación. Se están implantando metodologías que favorecen todo esto. Y bueno, vamos a un escenario en el que probablemente el modelo cambie y el trabajo más común ya no sea el de participar de ese proceso de manufactura. Porque sí, va a haber procesos de manufactura y sí, va a haber personas involucradas en ellos, pero no tantas. Así que es probable que el empleo más común sea otro. Y me pregunto, ¿cuál podría ser? ¿Y si el trabajo del futuro, el más común, fuese el de ser inversor? Ya que en una sociedad donde gran parte de la mano de obra ha sido automatizada, bueno, pues tendríamos varios roles que podríamos jugar. En primer lugar, y no voy a entrar en esto, tendríamos que garantizar algún tipo de protección social, ya que pasar de un modelo al otro es tremendamente complicado en un entorno donde a la gente le cuesta encontrar trabajo. Y por eso hoy en día vemos cosas en España como, por ejemplo, la renta básica universal. Bueno, no voy a entrar en este tipo de cuestiones si me parecen sostenibles, no, si tienen sentido o si hacen que el modelo productivo funcione mejor, pero desde luego estamos viendo que están ocurriendo. Así que, ¿cuál podría ser ese empleo del futuro o incluso quizá del presente en el que obtenemos nuestra mayor renta? Yo creo que al principio lo que sí que puede ocurrir, y esto es algo que estamos viendo, es que mucha gente se vea forzada ante el único tipo de ingreso que tienes es la renta básica universal o ves como los trabajos pues de manufactura cada vez tienen pues menos posibilidades de tener un sueldo alto, pues básicamente quizá complementes tus ingresos realizando operaciones de inversión. Y esto es algo que está llegando a todo el mundo, no solamente por cripto, sino por otras muchas plataformas. Voy a mencionar ahora algunas. Imaginemos un mundo en el que todo el mundo invierte, lo hace todos los días y que en lugar de elegir una empresa para la que trabajar en un proceso de manufactura, lo que podemos hacer es participar de una empresa que gestiona fondos, ya que no quedarían muchos más roles en el mercado que el de fundar un negocio, algo tremendamente complejo,
y desde luego no al alcance de todo el mundo, gestionar patrimonio, el tuyo, o poner el tuyo a disposición de otros para que se gestione, o gestionar el patrimonio de otros, es decir, ser asesor o en general participar de ese tipo de operaciones. Elegir un administrador de fondos podría ser en este escenario algo muy parecido a elegir un empleador. Y la única diferencia con lo que estamos viendo ahora es el tiempo que dedicamos a ello. Muchas personas en este momento invierten como una operación, como un rendimiento que complementa sus ingresos. La diferencia está en el momento en el que eso pasa a ser la principal fuente de ingresos que tienen muchas personas. Podríamos pensar que en este nuevo mundo, que insisto, en mi opinión no creo que esté tan lejos, pues alguien tiene que seguir haciendo los trabajos. Pero esto no tiene por qué ser así. Los trabajos agrícolas se redujeron incluso con el crecimiento de población, debido a que nos volvimos más eficientes. ¿Y si la automatización funcionase del mismo modo con los trabajos de manufactura? ¿Y si a pesar de que la demanda sigue creciendo, y si a pesar de que la población mundial sigue creciendo, sin entrar a valorar si eso es sostenible o no en términos de recursos, y si aunque eso ocurra, este escenario sigue siendo viable, porque lo que hemos aprendido de etapas anteriores es que incluso en ese escenario se vuelve más eficiente. La agricultura lo hizo y la manufactura, pues podemos razonar que también podría ocurrir. DeFi no es solamente una de las cosas que, digamos, están poniendo de manifiesto que la inversión es un mercado que está creciendo. Tenemos plataformas como, por ejemplo, Robinhood, que hacen posible que los inversores, y cuando digo inversores, hablo de inversores minoristas, de cualquier tipo de persona, participen en oportunidades de inversión de tú a tú con fondos como BlackRock, oportunidades de inversión que antes estaban vedadas a grandes fortunas o en general a grandes patrimonios. Ya no hablo de personas concretas, sino de asociaciones, porque lógicamente debe ser así. Este tipo de operaciones necesitan pues del acceso al capital de una determinada manera y no se pueden permitir la negociación o incluso la generación de instrumentos para sindicar ese acceso a la inversión, pero plataformas como por ejemplo Robinhood lo están haciendo posible. DeFi, por supuesto, pues podría llegar a ser algo muy, muy importante. Fijaos que la gran diferencia entre las plataformas fintech como Robinhood y DeFi es que DeFi es capaz de abarcar a muchas más personas. Y no hablo de las personas que viven en países subdesarrollados o que no tienen una cuenta bancaria, no. Hablo de realmente cualquiera que esté interesado en ello en el primer mundo. Las personas que tienen capacidad para invertir. Es posible que muchas de ellas no estén interesadas y que no les parezca interesante, pero muchas otras sí que lo están. Y poco a poco creo que si el modelo productivo cambia y esto se empieza a ver como una fuente alternativa de ingresos que podría llegar a convertirse en la principal, esto podría llegar a cambiar. Founder, gestor o inversor. ¿Y si invertir es lo que la mayoría de la gente hace porque no es fácil fundar negocios? ¿Y si en un mundo así invertir es algo análogo al consumo? Pensemos por un momento en esto, porque muchas veces pensamos en los mercados de capitales como grandes casinos. La prensa y la televisión tienen mucha culpa de eso. En realidad, este tipo de modelo económico podría ser sostenible. Mucha gente piensa que los productos financieros no son sostenibles si no están conectados con una economía productiva, con vacas, con tierras, con ganado. Pero eso en realidad no es así. Un producto financiero no es más que la conexión entre oferta y demanda, entre la necesidad de una persona por diversos motivos y la capacidad de otra de prestarle ese servicio. Y suelo poner como ejemplo en las clases de universidad los productos de seguros, porque para los que no están familiarizados quizá con productos como los derivados o coberturas o productos un poco más complejos nos cuesta entenderlo, pero un producto de seguros no es más que un acuerdo entre dos partes, una de ellas que tiene una necesidad, desea ceder el riesgo de algo, de tener un accidente con el coche, de sufrir una enfermedad, de quedarse sin empleo, y otra persona que desea asumir ese riesgo. Por supuesto, esa otra persona no está loca, no tiene una aversión al riesgo distinta a la nuestra. Lleva a cabo esas operaciones porque lo hace de una forma concreta, lo hace siguiendo una estrategia. Diversificar es the only free lunch en todo el mercado de capitales.
Los seguros son un buen ejemplo de ello. Si eres capaz de diversificar lo suficiente, puedes asumir el riesgo de un determinado mercado. Y los productos de seguros son un ejemplo de un tipo de producto financiero en el ámbito del mercado de capitales, ya que los productos de seguros no tienen por qué estar conectados con el tomador, con una persona que tiene un coche, sino que podemos asegurar otras muchas cosas dentro de los propios productos financieros. El hecho de que el precio de un determinado producto caiga por debajo de un valor. Hablamos de derivados, de coberturas. Y este tipo de productos son sostenibles por sí mismos. Es cierto que todo está conectado y que estos productos se conectan con la economía productiva, por supuesto. Es cierto que los productos como los futuros pues brindan una oportunidad muy interesante, por ejemplo, a los agricultores. Aquí en España tenemos proyectos que posiblemente vean la luz pronto como Oliva Coin para tratar de anticipar y de ayudar a planificar mejor a los agricultores, ya que se les anticipa, se les brinda la oportunidad de tener un anticipo de lo que puede llegar a ser la producción a lo largo del año y de ceder ese riesgo de que vaya mal a otra persona. Pero los productos financieros son simplemente el resultado de oferta y demanda. Y si hay oferta y si hay demanda, ese tipo de productos son sostenibles por sí mismos. Podemos pensar que esto tiene un crecimiento limitado, pero en realidad los mercados de capitales son los mayores del mundo. Estamos ante un cambio de modelo productivo en el que es muy posible que el consumo esté relacionado con la inversión. Incentivar, estimular la economía podría estar relacionado con incentivar el que las personas inviertan de una determinada forma. ¿Y qué papel juegan las criptomonedas y DeFi en un modelo productivo así? Bueno, utilizamos las criptomonedas principalmente para aquello que son más útiles que los productos que tenemos en este momento sobre la mesa. Y si pensamos en las divisas, pues probablemente lleguemos a la conclusión de que no es interesante utilizar Bitcoin como medio de pago. No es interesante probablemente, o no demasiado, utilizar Bitcoin para transferencias internacionales. Al menos no en el primer mundo. No en países como, por ejemplo, España, Francia, Holanda, Alemania o Estados Unidos, incluso en China. No es interesante usar las criptomonedas para esto, pero sin embargo, sí que son mucho mejores en términos cualitativos para la inversión. Brindan muchas más oportunidades. Por muchos motivos podemos razonar sobre el hecho de que esto puede ser así o no, porque muchos productos financieros DeFi pues directamente ignoran las normas que ponen ciertas barreras a los productos financieros tradicionales. Podemos llegar a esa conclusión. Pero si profundizamos un poco más, nos daremos cuenta de que las criptomonedas y los productos financieros que se están creando alrededor de ellas son instrumentos con un potencial verdadero para llegar a muchísima gente. El papel que juegan las criptomonedas en este nuevo ecosistema es el papel de aglutinar toda esta actividad económica. Por supuesto, los mercados de capitales van a seguir existiendo, aunque creo que se van a transformar. Estamos viendo cómo este año, por ejemplo, las salidas a bolsa ya no son iguales. Estamos viendo cómo las compañías prefieren vender sus participaciones a una SPAC en lugar de salir a bolsa. Lo hacen porque el riesgo, los instrumentos han cambiado. Ya no es tan interesante salir a bolsa, ya no es tan interesante hacer uso de esos grandes mercados de capitales. Creo que los mercados de DeFi se comportan de una forma muy distinta. No todos los cambios entre modelos productivos son positivos, al menos no para la misma gente. Desde luego, la nobleza no sufrió la misma suerte que los burgueses durante la revolución industrial. Y es muy probable que esto no signifique que va a ser positivo para muchísima gente. De hecho, es muy probable que sea muy negativo para las personas que no tengan la capacidad de adaptarse, de desarrollar habilidades para complementar esa renta básica universal con actividades de inversión, para sobrevivir, para utilizar los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para generar nuevas formas de ingresos. Y en todo esto surge algo que nos ha metido la prensa y la televisión en la cabeza. ¿Y si la especulación, que al final podría pues razonarse que es el principal motor económico de un modelo como este, que en realidad, insisto, es algo que ya está ocurriendo, fuese un cambio pues a mejor en lugar de a peor? ¿Y si este fuese el aspecto positivo de todas esas cosas, de todos esos cambios que no afectan igual a todas las personas? ¿Y si este fuese un aspecto positivo? Bueno,
Habitualmente pensamos en la especulación y en general en el comercio con determinados activos como algo negativo, ya que muchas personas pues brindan o pintan los mercados como un gran casino. Reflexionemos sobre lo que estamos aprendiendo en el ámbito de DeFi, que no es más que algo que ya hemos visto en los mercados de capitales en los últimos años. La especulación no solo no es negativa, sino que es positiva por muchos motivos. No solamente brinda volumen al mercado y eso hace que sea más estable, sino que la especulación permite, por ejemplo, que productos financieros como las criptomonedas estables sean posibles. Fijaos, quiero acabar con una última reflexión. Cuando hablábamos de Bitcoin en el año 2013, 14, 15, tenía que debatir en mesas en las que la mayoría de personas afirmaban que Bitcoin jamás sería útil en general en la economía porque era demasiado volátil. Es curioso porque mientras estas personas lo afirmaban, Bitcoin, las criptomonedas, el ecosistema cripto, se llenaba de especuladores y se convertía en un ecosistema muy sano de especuladores. Muy sano porque el principal objeto de las criptomonedas es la inversión y eso no tiene nada de malo. El hecho de que Bitcoin y Ether tuvieran la volatilidad que tienen hizo posible que se creasen instrumentos estables encima. Es curioso, si no hubiese sido volátil, DAI no hubiese sido posible. Ya que, como muchos sabéis, el motivo por el que se crean los DAIs, que no es más que una suerte de peg asset o de producto de cobertura, es la necesidad de intercambio de intereses de dos personas. Las personas que desean protegerse de la volatilidad, no porque vayan a usar DAI para ahorrar, porque no se usa para ahorrar, no porque vayan a usar DAI para pagar, porque no se usa principalmente ni para ahorrar ni para pagar, sino porque como parte de su estrategia de inversión, desean eso, en ese momento. Y como contraparte, hay otra persona que desea asumir el riesgo. Si no hubiésemos tenido el ecosistema tan sano de especuladores, es decir, de personas que desean asumir el riesgo, este tipo de productos no serían posibles. No podríamos construir una capa de productos estables, por ejemplo, que, insisto, no es que sirvan para ahorrar, al menos no en Occidente. Quizá, pues sí, en Venezuela, sí, en Argentina, sí, en países donde la economía no funciona del todo bien y estos productos, aún con sus trade-offs, son mucho más interesantes que lo que tienen allí. Pero son instrumentos que nos están permitiendo construir otros muchos productos de inversión. Como digo, esta no es una charla habitual. No es una charla en la que razone sobre un aspecto, le dé vueltas hasta que esté seguro de que lo que estoy contando tiene sentido y de que puedo defenderlo, sino que se trata de una mirada hacia el futuro, se trata de algo diferente. Así que, Jesús, me metiste en un lío cuando me propusiste esto, pero espero haber, bueno, al menos hecho pensar a algunos de vosotros. Y quería acabar la presentación con dos, menciones. Una de ellas a Balaji, de CTO de 21 en este momento, CTO de Coinbase en este momento, fundador de 21, que, bueno, pues compartió esto y empezamos a charlar sobre esta posibilidad con muchas otras personas. No soy el único que piensa esto, pero he querido traerlo hoy aquí para compartirlo con vosotros. Y en segundo, a Cointelegraph, porque como veis, el ecosistema se está haciendo tan grande y la verdad es tan bonito ver medios como Cointelegraph que hemos contado tantas y tantas cosas, hemos participado de tantos proyectos y tanto contenido que solamente hace falta echar un ojo a Cointelegraph y a sus imágenes para tener todo lo que necesitas para ilustrar una charla. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que siempre impresionante y la verdad es que muy, muy inspiracionales. Yo, fíjate, te diría en todo esto, me ha encantado el concepto que has creado, el concepto de inversor. Y enlaza mucho con el hecho de que nos estén dejando ser inversores de empresas solo por utilizarlas. O sea, quizá no haga falta poner capital, sino haga falta consumir ese servicio. O sea, yo de alguna manera pienso a veces que el que compró el iPhone 1.0, que compró probablemente un producto bastante malo en general, pero que molaba en ese momento, a un dineral, estaba financiando esa empresa. O sea, quizá ese consumidor que le gusta las cosas un poco más avanzadas y está dispuesto a coger cosas que a veces no tienen mucho sentido, debería tener una parte de esa empresa. Debería competir sin inversor. A lo mejor esa forma de consumir acaba siendo lo que nos da, o sea, ese ser un inversor o dedicarte a inversor. O sea,
El yield farming precisamente es una de esas tendencias, ¿no? Yo creo que en un modelo como el que he descrito, desde luego, pues son necesarias nuevas formas de relación entre los inversores y los proyectos. Si estamos hablando de un modelo que tiene al capital como máximo exponente y a la gestión del mismo, desde luego, bueno, atraer liquidez a los proyectos pues tiene mucho sentido y el yield farming es una buena prueba de ello, ¿no? Yo creo que no vamos a tardar en ver cómo este modelo sigue creciendo. No creo que aplique a todo, aplica a una pequeña parte, pero no es No despreciable. obstante, yo diría que a lo mejor en tu visión, si estuviéramos en una economía donde el consumo te hace accionista, o lo que se llama the ownership economy, quizá a lo mejor yo al haber utilizado Cabify sería accionista en parte de Cabify. Si hubiera utilizado Facebook al principio, sería un poquito más accionista si lo he utilizado al principio que al final. O sea, quizás si he sido esas personas que ha ido usando esos servicios en momentos muy incipientes, quizá ahora sea un poco inversor de todas esas empresas. Entonces, más que sean gratis, es better than free, que es te hacen accionistas. O sea, el hecho de haber sido un early adopter te hace ese camino de inversor, ¿no? O sea, y en el fondo ese apoyo que le estás dando a la empresa no deja de ser para muchos proyectos como Facebook como tal, probablemente lo que más valor le aporte. Al final, una red social. Entonces, sí que me ha gustado ese concepto de dedicarme a ser inversor, porque quizá a lo mejor con nuestras decisiones de consumo deberíamos ya ser un poco inversores. Efectivamente, yo creo que, bueno, si seguimos avanzando hacia un escenario en el que las personas no van a poder tener las mismas fuentes de ingresos, van a tener que buscar otras. Es posible que este escenario que os he pintado, que esta idea loca que he querido compartir hoy con vosotros, no sea la que se materialice o sea una variante de la misma. Pero en cualquier caso, eso va a tener que ocurrir. Y la inversión es algo que está ahí, que está al alcance de cualquiera, que lógicamente exige tener las habilidades necesarias, igual que en los distintos cambios de modelo productivo, pues las personas para adaptarse han tenido que desarrollar habilidades, pero creo sinceramente que si no es la principal fuente de ingresos en el frente general de la economía, pues va a ser una muy importante. E insisto, lamentablemente en 20 minutos no da tiempo a explicar por qué, en qué puntos, he puesto solamente un par de analogías y muy abstractas sobre en qué puntos esto se desliga de la economía que llaman productiva y por qué esto es sostenible, ¿no? Pero hay datos muy, muy interesantes. Yo no sé si quieres hacer alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente. Que estés por aquí. ¿Cuánto tenemos ya? Tenemos ya un minuto, o sea, tendríamos tiempo para una pregunta, como mucho. Vamos a ver si alguien se anima. A ver, por aquí. Podéis dejarlo en el chat si queréis. Pues nada, la verdad es que he leído mucho sobre el tema de ownership economy. Además, yo creo que el hecho de, por ejemplo, de que hayamos sido accionistas mucho, que utilizábamos Uniswap, o sea, que creo que es algo único en ese sentido. Es decir, creo que de repente que una empresa que Uniswap, que puede valer más que Coinbase, haya hecho accionistas a todos sus usuarios, me parece algo que no lo he visto nunca. O sea, y lo Y ha creo hecho que va a seguir creciendo, y no lo ha porque de hecho hecho, perdón, y no lo ha hecho por algo tipo, como si dijéramos, altruista, sino porque pensaba que sin fidelizar a sus clientes no tenía futuro. de hecho, este tipo, lo que estamos viendo es que en el mundo cripto, al menos, si analizamos concretamente este escenario, ¿no? En el mundo cripto, este tipo de modelos van a seguir creciendo, ya que no se pueden portar al mundo tradicional. Ayer veíamos como, por ejemplo, pues Coinbase cierra sus servicios de margin trading porque, bueno, no encajan directamente en los modelos tradicionales. Así que toda esa actividad es muy probable que se desplace hacia el ecosistema DeFi. Esto haga que siga creciendo. La liquidez va a ser más necesaria que nunca. En los modelos de margin trading, como sabéis, son necesarios la toma de préstamos y por tanto, los incentivos van a jugar un papel fundamental en las plataformas de préstamos para el apalancamiento para seguir atrayendo liquidez. O sea que, bueno, yo creo que es un modelo que está aquí para quedarse. Desde luego, no es algo puntual. Hay algo sobre lo que se ha hablado también muchísimo estas semanas, ¿no? Sobre si DeFi es algo parecido al fenómeno que vivimos en las ICO.
en mi opinión, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí hablamos de negocio real, es decir, de conectar oferta y demanda. Hay necesidades y son cubiertas por inversores. Sí, son necesidades de inversión, pero no hay nada de malo en ello. Y en el ámbito de las ICO hablamos de un fenómeno que tiene que ver puramente con el venture capital. En el venture capital, 8 o 9 de cada 10 empresas en estado early, ¿vale? En seed, fracasan. No sé si alguien esperaba algo distinto del ecosistema de las ICO, pero si se lo esperaba, se estaba haciendo trampas al solitario. Y es lo que vimos, no hay más. Además, un fenómeno en el que en aquel momento pues, había inversores no profesionales con muchísimo dinero. Hoy en día estamos viendo un escenario totalmente distinto. Así que, bueno, yo creo que está aquí para quedarse y lo que estamos viendo, pues, bueno, de momento pinta a que el modelo va a seguir evolucionando. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Vamos a seguir con la siguiente charla y muy agradecido y muy inspiracional la charla. Y bueno, pues empezamos la mañana de la mejor forma posible. No Fenomenal. es algo que Muchas suelo gracias. hacer, pero bueno, espero que os haya gustado. Perfecto, Gracias. muchas gracias.